Muy buenos días, saludando a todos aquellos amigos, hermanos y amada familia en Cristo Jesús, deseándoles las más ricas y grandes bendiciones en este día, deseándoles que la paz de Dios os acompañe día tras día en cada instante de sus vidas y que cada circunstancia de su vida seas Dios el que guarde y guíe tu vida. Así que un gran saludo para Colombia, mi amada familia, hermanos, amigos y todas aquellas personas que están allí en Colombia. Dios os continúe diciendo grande, poderosamente allí en todo Colombia. Un gran saludo para Colombia, para Paraguay. También bendigo allí todo Paraguay, aquel país hermoso. Que Dios os continúe diciendo que aquellas personas, pastores, grupos misioneros que día tras día predican y hablan la palabra de Dios. Así como un gran saludo para aquí Chile. Bendigo a todos los grupos de WhatsApp que día tras día es una gran bendición, donde envían las peticiones, están orando, están clamando, están intercediendo el uno por el otro, orando por los pastores. Gracias porque de ello es lo que Dios ha colocado a nivel mundial, una gran familia en diferentes partes de interceder el uno por el otro, porque es lo que detiene al anticristo. La iglesia detiene al anticristo. La iglesia detiene al falso profeta. La iglesia detiene a Satanás. ¿A través de qué? De la oración. La oración del justo puede mucho. Así que mi invitación es que sigamos orando, clamando, intercediendo el uno por el otro, buscando la presencia del Señor día tras día, en cada instante. Y esa es mi invitación que estamos y a través de estos medios de comunicación, de estos videos, a través de YouTube, de los canales, de WhatsApp, de Facebook, y todas aquellas plataformas de comunicación que hay, de poder orar el uno por el otro, de poder clamar, de poder interceder, de poder pedirle a Dios misericordia, de poder pedirle a Dios que nos guarde y nos ayude en cada instante de nuestras vidas. Así que ese es mi deseo de poderle decirle a usted que está a la distancia en diferentes partes del mundo, que Dios te va a guardar, Dios te va a proteger, que tú debes de tomar de la mano de Dios en sus últimos tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos, tiempos de incertidumbre, tiempos donde tú miras a los países y mira que en todos los países, de una u otra manera, hay circunstancias que los gobiernos miran cómo pueden ayudar, cómo pueden resolver aquellos problemas, aquellas dificultades. El problema está en que cada gobierno le piden al presidente, le piden a los alcaldes, pero no van y buscan a aquel Dios que lo puede solucionar, que les puede ayudar, que puede bendecir, que puede cambiar, que puede transformar, sino que la humanidad busca en sí mismo resolver los problemas entre ellos mismos. Y pueden resolver un problema, pero se abre otro problema más. Es diferente cuando tú buscas de Dios, cuando nosotros dejamos las cosas a Dios, que a Dios le dejamos las cosas, que Él es el que pelea y actúa por nosotros, el que puede cambiar y transformar las cosas. Si tú miras el calentamiento global y todo lo que está pasando en las circunstancias, el hombre en sí no puede hacer nada, pero si miramos lo que es la palabra de Dios, Dios va a cambiar los tiempos. Dios va a cambiar el tiempo después de la ira de Dios, va a haber 1000 años, el milenio, y va a ser transformado. Toda la humanidad dice que el mundo dura entre 40, 50 años más, y la humanidad se basa en esos tiempos, cuando la palabra de Dios dice que después de la ira de Dios, después que el Señor Jesucristo venga la segunda vez a la tierra, van a haber 1000 años más. Es decir, que el tiempo, el cambio era una transformación, porque Dios puede transformar todas las cosas. Dios puede transformar todas las cosas. Si le dejamos a Él, Él cambiará, Él transformará, Él guiará y capacitará nuestras vidas. Así que mi invitación es que tú disponga tu corazón en la presencia del Señor, así como Dios va a transformar el mundo, porque Dios lo va a transformar a muy poco tiempo. El calentamiento global que va día tras día y que la humanidad no puede hacer nada, porque todo esto viene a causa del pecado, a causa de la desobediencia del hombre que hacemos día tras día, y el Señor lo habló a través de la palabra de Dios, porque está escrito, pero que va a haber una transformación, va a quedar un solamente
un tercio de parte de la tierra. Y va a haber una transformación donde Dios va a cambiar los tiempos. Eso lo vamos a mirar en el libro de Apocalipsis, que lo estamos estudiando. Hoy en el capítulo 5 de Apocalipsis. Mi invitación es que tú se suscribas al canal y que tú busques de Dios. Estoy en Apocalipsis capítulo 5. Comenzaremos el día domingo con los sellos. Comenzaremos ya con los juicios de Dios. Y entre semana terminamos el libro de Deuteronomio y comenzaré con el libro de Josué. Así que mi invitación es que tú dispongas tu corazón hacia Dios, que tú le dejes las cosas a Dios, porque Dios hará de su vida un manantial y una fuente de vida inagotable. Vamos a orar dándole gracias a Dios por este día, dándole pidiéndole a Dios en su misericordia, en su poder, en su gracia, que Dios transforme y guíe su vida día tras día en toda obra que tú haces. Señor, te doy gracias, Padre Celestial, por este día, Señor de los cielos. Gracias porque tú nos permites día tras día ver y mirar la grandeza, el poder tuyo, Señor de los cielos, que tú tienes, que tú nos guardes, lo que tú nos bendices, Señor de los cielos. Te pido por cada oyente, por cada persona que mira estos videos, Señor, en diferentes partes del mundo, Señor de los cielos, Padre. Te pido, Señor, que tú renuevas, restaures las fuerzas, Señor, del que se ha caído, el que está debilitado, el que no tiene las fuerzas, que día tras día, Señor, necesitamos nuevas fuerzas, oh Dios amado. Así, Señor de los cielos, como día tras día necesitamos ser cambiados y transformados. Así necesitamos de ti, Señor de los cielos, ser cambiados, transformada nuestra vida, Señor de los cielos, Padre. Por eso te pido a ti, Señor, la dirección, la visión, Señor, que tú nos guíes, nos transforme, nos cambie, nos capacite y nos ministre en toda área de nuestras vidas, Señor de los cielos, Padre, de poder ver y entender las cosas que tú tienes para nuestras vidas, Señor de los cielos, Padre. Gracias te doy, oh Padre amado, porque solamente tú puedes transformar, cambiar a todos, oh Dios. Y clamo y te pido, Señor, por pastores. Anoche tuve un sueño y miraba, Señor, pastores que están desanimados, que están desalientados. Y te pido, Señor, que tú restaures, Señor, los pastores, que tú los fortalezcas, Señor. Porque muchas veces la circunstancia de ser pastor, Señor, de mirar un pueblo que no, un pueblo desanimado, un pueblo desalentado, un pueblo que no quiere servirle a Dios. A uno como pastor le da duro de ver la circunstancia del pueblo. Estamos mirando en el libro de Deuteronomio cómo Moisés clamaba y cómo Moisés quería llegarle al corazón del pueblo de amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios con todas las fuerzas, amar a Dios con todo el corazón, amar a Dios sobre todas las circunstancias. Eso era lo que Moisés intercedía día tras día, de poder amar a Dios, de que el pueblo se enamore, que el pueblo busque, de que el pueblo no critique, de que el pueblo no murmure, de que el pueblo no contienda, sino que un pueblo que sea enamorado de Dios, un pueblo que busque la presencia del Señor. Eso era lo que Moisés siempre quiso llevar al pueblo. Y uno como pastor, aquel que es buen pastor, quiere llevar al pueblo a eso. Y el Señor anoche me da un sueño donde yo miraba pastores desanimados, pastores que están desalientados, que no tenían la fuerza de seguir hacia adelante. Pero a ti, Padre Celestial, te pido que tú le renueves esa fuerza a los pastores, que tú fortalezca a la iglesia, al pueblo, que la iglesia sea enamorada de ti, Señor de los cielos, Padre. Aquellos que escuchan, Señor, estos videos, oh Dios de los cielos, Padre, que ellos abran el corazón hacia ti y digan, Señor, quiero amarte por encima de todas las cosas. No quiero, Señor, estar a todo momento pidiendo, Señor, porque tu palabra dice que el que busca a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. El que se enamora, el que halla, aquel que golpea, aquel que sabe que hay una respuesta en Dios, aquel que está enamorado de Dios. Y Dios comienza a actuar en nuestras vidas. Cuando un hijo, cuando un hijo es aquel que siempre va al Padre, el Padre siempre diga a que el hijo le vaya bien en todo. Siempre. Y uno mira eso, el esfuerzo de aquel hijo, el esfuerzo que hace por sus padres, por su madre. Entonces su madre o su padre siempre tratan de darle el mejor alimento, la mejor comida, de cuidarlo, de protegerlo. Cuánto más Dios hace con nosotros cuando nosotros buscamos de Él, cuando nosotros nos dejamos de enamorar de Él. Él abre puertas, Él va delante de cada uno de nosotros. Así que esa es mi invitación, amigo y hermano, ahora que me está escuchando. Enamórate de Dios. Busque de Dios en estos últimos tiempos donde el amor de muchos se ha enfriado.
y dígale, Señor, yo quiero servirte a ti con mi corazón, con mis fuerzas y con mi alma. Dígale, Señor, gracias por este día, Señor. Gracias por todas las circunstancias en las que estoy y las que me encuentro y en aquellas que día tras día, Señor, quiero tener experiencias contigo, Señor. Gracias. Quiero ir a la palabra de Dios en este día, quiero compartir un mensaje. Ayer terminamos el libro de Deuteronomio, donde Moisés da su determinación y le dice al pueblo, anímate, esfuérzate, que Dios estará contigo y Dios te guiará y te irá hacia adelante. Y esas mismas palabras vamos a leer donde Dios comienza a alentar a quién, a Josué. Pero esas mismas palabras son las que Dios tiene para su vida en este día, donde tú tienes que tomar ánimo, donde tú tienes que esforzarse, donde tú tienes que seguir hacia adelante, donde tú tienes que batallar, tú como padre, tú como madre que me escucha, tienes que seguir hacia adelante. Detrás de ti están tus hijos, detrás de ti están tus nietos, sus bisnietos, su familia. Y aunque muchas veces no te lo digan, sí te están mirando qué es lo que tú haces, qué es lo que tú emprendes, qué es lo que tú hablas, qué es lo que tú dices. Y están siempre pendientes de ti. Aunque tú muchas veces no se das de cuenta, nuestros hijos, nosotros somos el espejo para ellos. Ellos se dan de cuenta de lo que hagamos y en nosotros está nuestra fortaleza. Pero a nosotros como seres humanos nos acaba la fuerza. Muchas de las circunstancias de nuestra vida no queremos seguir luchando, enfrentando las circunstancias que tenemos que hacer. Pero hay alguien que nos puede dar esas nuevas fuerzas. Hay alguien que te puede fortalecer. Hay alguien que te puede darte hoy la unción, te puede darte el poder, te puede darte el carácter. Puede cambiar y transformar su vida solamente si tú le permites que Dios sea el que obre en su vida. Dice la palabra de Dios allí en el libro de Josué, en el capítulo 1. Voy a leerlo y va a leer el verso 9. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo, a la tierra que yo les doy, a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dice, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra a la cual juré a tus padres que le haría a ellos. Solamente esfuérzate muy valiente para cumplir de hacer conforme la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que te guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando Moisés murió y quedó todo en la incógnita, quedaron en el desierto. No alcanzaron a cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida, pero que quedaron a la orilla. Cuando muere un líder, cuando muere un presidente o aquella persona que verdaderamente la gente admira, no es fácil emprender, porque viene la incertidumbre. ¿Cómo vivirá? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Cuando un padre fallece o una madre fallece y sus hijos quedan en la incertidumbre, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me tocará hacer? ¿Y qué debo hacer? Es un momento donde uno tiene que enfrentar la vida. Allí a aquel hombre le pasó a Josué. Josué siempre iba con Moisés donde quiera que él estaba, donde quiera que él iba. Estaba al lado. Pero Moisés
tenía la comunión con Dios. Moisés hablaba con Dios y Josué estaba al lado y se da cuenta de lo que él hacía. Pero cuando Moisés murió y no había un cruzado, había un obstáculo, había un impedimento, tenían el Jordán. Y Dios no le permitió de que Moisés pasara porque tenía que aprender Josué a enfrentar las circunstancias de la vida. Y por eso nosotros, día tras día, como seres humanos, tenemos que aprender a enfrentar las circunstancias de nuestra vida. Porque eso a nosotros nos enseña, nos capacita y nos instruye a aprender a depender de Dios. Por eso en la vida en la que tú estás viviendo, en la vida que tú estás pasando, muchas veces se pregunta, ¿por qué me pasa a mí esto? El por qué. Y le pregunta a Dios día tras día el por qué pasan las circunstancias de la vida en lo que tú vives, en lo que tú tienes que enfrentar, en lo que tú tienes que conquistar, en tus sueños, en tus metas, en tus anhelos. Y siempre le pregunta a Dios el por qué me pasa a mí, el por qué tengo que enfrentar estas circunstancias en las que estoy viviendo, el por qué. Y siempre viene el por qué o viene un pero ¿por qué yo? Pero es donde Dios te quiere instruir a que aprendas a depender de Dios. Josué no fue fácil ver que su líder había muerto. A Josué no es fácil entender de que aquel hombre que iba adelante, que siempre estaba con su vara y que siempre buscaba el de Dios, un día muere. Y el pueblo quedó en un desierto. Pero en medio de esas circunstancias es cuando Dios te habla. En medio de las circunstancias en la que tú vives, en la que tú estás, si estás enfermo, si estás pasando momentos difíciles, si no tienes trabajo, si, no sé, las circunstancias, si su hogar está mal, si tus hijos están mal, es cuando tú tienes que escuchar la voz de Dios. Es cuando tú tienes que prestar atención a lo que Dios te va a hablar. Pero que no solamente es escuchar la voz de Dios, sino que tienes que actuar a lo que Dios te dice. Tienes que comenzar a actuar a lo que Dios te manda. Tienes que comenzar a actuar a lo que Dios te está dirigiendo. Aquí Dios le fue claro a Josué. Y Dios, porque Dios habla claro. Dios no se pone a decirle a usted las cosas a ver si tú las entiendes, a ver si no las entiende. No está con paños de agua tibia. Dios te dice lo que es frío y lo que es caliente, lo que te sirve a ti y lo que no te sirve. Dios siempre es claro en decir las cosas. Y Dios le dice acá a Josué, le dice, mira, Moisés murió. José murió. Y ahora tú tienes que enfrentar y pasar este Jordán. El Jordán era un gran río. El Jordán no podían atravesarlo a pie limpio. Tenía un obstáculo como cuando tenían el mar al frente. Y Josué estaba en esas circunstancias. Tenía que enfrentar, pasar el Jordán, pasar aquel impedimento que lo tenía, aquella barrera que tenía al frente de él. Y Dios fue claro, le dice, mira, levántate. Si no miramos la circunstancia en cuanto Dios comienza a hablarle a Josué, él estaba acostado, estaba desanimado. Él estaba desalientado como muchos de las personas que escuchan y miran estos videos de pronto lo están. Desalientados, sin fuerzas, sin visión, sin metas, mirando que las circunstancias en las que estás viviendo, en las que te encuentras, no alcanzan. Y estás pasando por estos momentos difíciles. Josué lo pasó. Josué tenía un obstáculo, tenía un impedimento, tenía que él pasar. No era una quebrada, no era un arroyo, era un gran río que estaba al frente de él, que tenía la bendición que la podía visualizar, pero que no podía cruzar allá. No podía.
Pero Dios le comienza a hablar, lo comienza a capacitar y le comienza a instruir lo que debía de hacer. Y lo primero que comienza Dios a hablarle a Josué, es el esforzarte, es el encaminar, es el emprender, el seguir hacia adelante. Y por eso Dios comienza a decirle, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo te doy a los hijos de Israel. Josué estaba allí acostado. José estaba deprimido en la circunstancia en la que él estaba viviendo. Pero Dios le dice, levántate, Josué. Tú tienes que levantarte, tú tienes que emprender, encaminar el camino, tu visión, tus metas, tus sueños que vas a alcanzar adelante. Tú tienes que emprender. Tú tienes que seguir hacia adelante. No tienes que detenerse en las circunstancias en las que te encuentras, sino que tienes que seguir. No mirar el pasado, no mirar las circunstancias en las que te tenía el enemigo, sino que tú tienes que levantarte, tomar ánimo, porque detrás de ti van muchas personas. Yo en diferentes lugares he ido a predicar a casas, y en muchas casas que he estado predicando he encontrado circunstancias donde a veces la mamá, el papá están desanimados, están desalientados, porque siempre en la casa pues va a haber alguien que es bien sea la mamá o bien sea el papá, que están allí al frente. Y cuando uno va allí a ministrarles, a orar por ellos, uno los encuentra desanimados, desalientados, enfermos. Y ellos muchas veces quieren escuchar, ay, pobrecito, mira que esto, que lo otro, quieren escuchar esas palabras. Pero las palabras que Dios coloca es ánimo, adelante, fuérzate, porque detrás de ti están tus hijos, están tus nietos, están tus bisnietos. Ellos te miran qué fuerza tienes tú para seguir hacia adelante. Ellos te van a mirar cuál es tu reacción en medio de los problemas, en medio de las dificultades, porque ellos están mirándote a ti y van a aprender de lo que tú eres. Y en esas circunstancias tenemos que nosotros animarnos a seguir hacia adelante. Dios le habla claro a Josué, le dice, levántate. Tú tienes que cruzar el Jordán. Tú tienes que emprender ese rumbo y seguir con este pueblo que está decaído, que está desanimado. Porque aunque a Moisés muchas veces quisieron apedrearlo, aunque Moisés muchas veces quisieron quitarle la vida, aunque Moisés muchas veces murmuraban, lo criticaban, a José lo amaban, a Moisés lo querían. Si tú te das de cuenta en muchas circunstancias cuando aquel pastor o aquel padre, el Señor me trae esto a la memoria, cuando una persona muere, a veces los hijos, y eso lo he visto porque por la misericordia de Dios he estado en muchos lugares donde orando cuando las personas han muerto. Y los hijos dicen, ay, mi padre tan bueno que era. Ay, mi madre tan buena que era. Ay, mi abuela, mi abuelo, mi bisabuelo. Hasta el amigo, el vecino, el que nunca le decía algo, cuando la persona muere, esa persona es buena. A esa persona le hace falta. Pero cuando la tenían en vida, no le decían esas palabras. No le decían esas palabras. Así también pasa con los pastores. Cuando el pastor muere, al pastor no lo quieren, al pastor hablan, lo critican, lo murmuran. Pero cuando el pastor muere, sabe que se fue alguien que oraba, sabe que se fue alguien que clamaba, que intercedía por esa persona. Entonces, ahí sí era el pastor bueno. A este pueblo le pasó eso. A Moisés muchas veces lo quisieron apedrear, a Moisés muchas veces lo quisieron matar, destruir. Y siempre decían, ¿y por qué? ¿Y por qué nos sacó de Egipto? ¿Por qué no nos dejó allá? ¿Por qué? Y le reclamaban a Moisés. Pero cuando Moisés murió,
El pueblo se dio cuenta que habían perdido un gran líder. El pueblo se dio cuenta que habían perdido a un gran hombre. El pueblo se dio cuenta y reconoció que Dios estaba con este varón, con Moisés. Y se dieron de cuenta ya demasiado tarde. Por eso Josué y todo el pueblo estaba desanimado, estaba desalientado, estaban acostados, no se querían levantar, miraban todo oscuro, aunque fuera el mediodía, miraba todo en tinieblas. Pero Dios les golpea. ¡Hey! Levántate, levántate. No se queden mirando el pasado, no se queden mirando a Moisés. Moisés ya está conmigo, dice Dios. Moisés ya me lo trae. Ahora tú tienes que levantarte. Ahora tú tienes que seguir hacia adelante. Si hay personas que han perdido a alguien, algún ser querido, si hay personas que el COVID mató a alguien de su familia, si hay personas que ha muerto una persona por un accidente, no sé, y tú te has quedado ahí, Dios te dice, levántate. Él ya está conmigo. Ahora tú tienes que levantarte y seguir hacia adelante, emprender de que Dios está contigo, de que Dios te va a guiar, Dios te va a capacitar. Pero muchas personas, el día domingo hablaba en la iglesia, se acercó un hombre a mí y me dijo, la iglesia me dijo, mira, dentro de todo esto de la iglesia dijo, mira, yo andaba en los caminos de Dios. Pero hace un año murió mi mamá y a los pocos días murió mi papá. Y ahí en adelante caí yo en la droga y ahora estoy destruido. Y yo le dije, ¿usted cree que la alternativa es la droga? Porque muere un familiar, entonces la alternativa, su refugio es la droga o su refugio es Dios. Y muchas personas les pasa eso, muere alguna persona y entonces se van a la droga, se van a la delincuencia, pierden el trabajo, pierden los negocios de la empresa, porque alguien murió. No. En este mundo tenemos que saber y entender que somos de pasadas, que somos peregrinos en este mundo, y que tenemos que pasar ese Jordán, pasar ese obstáculo, pasar ese impedimento. Allí Josué estaba acostado, no quería levantarse, pero le dice, Josué, levántate, levántate, esfuérzate, mijo, que yo te voy a abrir este Jordán. Y este pueblo que tú muchas veces mira que no puedes pasar al otro lado, yo te lo voy a abrir. Y así lo hizo Dios. Dice que cuando ellos, como Dios había hecho el arca, les dijo, ve, metan los pies al agua. Dios siempre actúa diferente. Cuando tuvo el mar, Dios le dice a Moisés, extiende su vara sobre el mar y golpea que el mar se abrirá. Y así pasó. Pero allí en aquel entonces ya Dios no comenzó a actuar con la vara, no comenzó a actuar con lo mismo que tenía Moisés. Porque Dios actúa diferente en cada vida. Dios actúa diferente en cada persona. Dios quiere que nosotros, tú y yo somos instrumentos de Dios, pero somos diferentes a otro. Por eso tú no tienes que seguir las costumbres de que como Dios usaba al pastor, como Dios usaba a Julano, a Sultano. No. Dios quiere tener una experiencia contigo personal, hoy. Y Dios le dice allí a Josué, si tú miras más adelante, le dice, mira, di allí que ellos comiencen a meter sus pies al agua. ¿Qué señal habrá esa? Pero para Dios quiere obediencia. Ellos metían sus pies al agua con el arca y allí el Jordán se detuvo. Ellos pasaron en seco. Ese es Dios. Ese es Dios que abre el camino cuando muchas veces ve que el camino no se le abre.
cuando las puertas le son cerradas. Dios quiere que tú comiences a actuar, pero que tú comiences a tener ánimo de esforzarse, porque Dios irá delante de ti. Dios peleará contigo. Y lo más que tú miras aquí la palabra de Dios, en el Dios de Josué, comienza a hablarle, esfuérzate, ánimo, sigue adelante. ¿Es por qué? Porque tú miras a un Josué que siempre anduvo al lado del siervo. Siempre. Si uno mira la vida de Josué, fue aquel hombre que siempre estuvo al lado de Moisés. Estuvo allí en la experiencia cuando Moisés subió al monte Sinaí. Estuvo 40 días y 40. Él no estuvo arriba donde, en la cumbre cuando Dios habla, pero él estaba al comienzo de aquel cerro, de aquella montañita. Él estaba y él se da cuenta, pero que había un líder que lo amaba. Josué amaba a Dios como también amaba a Moisés, pero que él no quería emprender aquel viaje a liderar aquel pueblo. Él está desanimado y por eso Dios le habla varias veces. Levántate, esfuérzate, ánimo, porque Dios conoce las circunstancias de cada uno de nosotros. El único que puede conocer muchas veces nosotros decimos, es que yo conozco a mi hijo. Yo, por la misericordia de Dios, en varios casos he visto a mamás, cuando yo en Colombia estuve, por la misericordia de Dios, allí estuve capacitando maestros, fui coordinador de escuela dominical. Y muchas mamás llegaban y yo les decía cualquier cosa del hijo. Y me pegaban el grito, no, si es que yo conozco a, a mis hijos, es que yo los conozco. Cuando uno se da cuenta en las circunstancias en las que están los hijos, y cuando me da cuenta, en varios casos me pasó de que él decía, mira, tengan cuidado con su hija, porque su hija tiene un novio que es inconverso en el colegio. No, si es que yo conozco a mis hijos no hacen eso. Bueno, a los poquitos días se dan de cuenta. Después me decían, perdóname, discúlpame, yo no pensé que eso pasaba. Y muchas veces nosotros pensamos que nosotros conocemos a nuestros hijos, conocemos al esposo, a la esposa, al vecino, al amigo, y pensamos que nosotros lo conocemos todo. Pero cada cual nos damos de cuenta que no los conocemos. Nos damos de cuenta que esa persona nos falló. Nos damos de cuenta que esa persona no era como nosotros pensamos que era. No pensamos que nuestros hijos aún no pensamos como ellos eran. Y entonces podemos llegar a decirle, Señor, el único que conoce todo eres tú, Señor. Tú lo conoces todo. Tú lo sabes todo. Por eso es que Dios dice que nosotros debemos de todas las cosas dejárselas a Él y pedirle a Él que Él sea el que nos guíe, nos dirija, nos instruya y nos capacite y nos muestre qué persona conmigo, con nosotros está. Porque Dios sí lo conoce. Dios sí conoce su futuro, esa persona. Dios conoce nuestro futuro. Dios conoce el futuro de nuestros hijos. Porque lo que estamos viviendo para nosotros, lo que estamos viviendo en ese tiempo, para Dios ya es un futuro. Porque Dios escribió el Apocalipsis lo que va a pasar. Entonces Dios conoce nuestro futuro, Dios conoce las circunstancias en las que estamos. Y por eso Dios conocía el corazón de Josué, conocía el corazón de aquel pueblo, que aunque muchas veces quisieron apedrear, muchas veces quisieron destruir a Moisés, sabían que aquel líder, era buena persona. Ahí sí era bueno cuando él murió. Ay, Moisés tan bueno que era. Moisés aquel que oraba y la peña no brotaba agua. Moisés aquel que oraba y caía el maná del cielo. José aquel que oraba y abría el mar. José aquel que oraba y miramos todas las plagas que pasaban en Egipto y Dios lo escuchaba. Moisés tan bueno que era. ¿Cuántas veces estuvieron llorándolo? ¿Cuántas veces dijeron hasta aquí se acabó? No hay otro como Moisés. Pero cuando tuvo en vida, lo quisieron apedrear. Cuando tuvo en vida, lo quisieron destruir. Yo por eso le digo, si tú tienes padre, honrelo ahora.
Si tú tienes esposa, honrala, esposo, honralo. Ahora que hay tiempo. Ahora. Llévele un ramo de flores. Llévele un chocolate. Dile palabras. Tú vales mucho. Yo tengo mi mamita. A mi mamita acá, cuando la llamo, le digo, mamá, te amo. Eres la mejor. A mi esposa igual. A mis hijos igual. Ahora que ellos están vivos, ¿de qué me sirve a mí llorar? Yo recuerdo hace años atrás, no sé si mi familia me escucha, pero lo voy a decir. Hace como unos 20 años atrás, mi mamá, mi madre tenían que hacer una operación. Y los doctores nos llamaron a nosotros a firmar porque tenía como un 70-80% de pronóstica que ella moría. Había como un 20% de podía ya vivir, porque estaba con anemia, estaba muy débil y tenían que operarla. Y los doctores nos dijeron allá, mira, vamos a hacer la operación, a ver si ella vive o si no, no vive. Y mis hermanos llegaron y lloraban todos. Y mis hermanos lloraban. Y yo no lloraba. Y yo les dije, ustedes lloran porque tienen una conciencia que no han sido buenos hijos con mi mamá. Que no la ayuda porque yo desde niño le estaba ayudando a mi madre y hasta el día de hoy puedo dar testimonio que le ayudo a mi viejita hasta el día de hoy. Yo me esforzaba y yo no lloraba. Yo solamente lo quise, Señor, en tus manos está mi madre. Si tú me las permites, Señor de los cielos, tenerla con vida, gracias. Y si tú te la permites llevársela con dolor, le digo, Señor, gracias, porque la he disfrutado. Pero yo no puedo hacer nada con ponerme a llorar. Yo no puedo hacer nada con que en el momento en que ella va a morir eche llorar. Cuando antes no la ayudé. Cuando antes no le dije que la amaba. Y yo no lloré porque mi conciencia, y hasta el día de hoy, he bregado. No he sido el mejor del todo. He bregado. Hasta el día de hoy ayudé a mi mamita. Hasta el día de hoy he bregado cuando voy y la visito a lo mejor. Y en mi mente tenía eso. Mis hermanos lloraban tanto. Y me decían, Wilson, es que usted no la quiere. Mis hermanos saben que amo a mi madre. Pero mi conciencia la tengo bien. Que he bregado a ayudarle a mi mamá con lo mejor que he podido. Desde niño. Y Dios me la tiene con vida. Pasó la operación, pasó todo. Y hasta el día de hoy la tiene con vida. Porque es que uno tiene que darlo ahora. Ahora aquí hay tiempo de decirle, la amo. De darle. Dice la palabra de Dios que hay una de las promesas que hay en la Biblia. Es que nuestros hijos honramos a nuestros padres, tenemos bendición, prolongación de días. Nos va a ir bien. Yo como le dije, vean, yo no tengo un gran estudio, pero donde quiera yo desde los 17 años comencé a ser supervisor, a dirigente, donde quiera que iba me iba bien. Pero siempre yo estaba cuidando a mi mamá. Hoy en día mi madre está en Colombia, estoy aquí en Chile, pero hasta el día de hoy les sigo ayudando. La honro porque ella es mi viejita, porque es mi madre. Que usted ve que muchas veces yo hablo acá a través de estos videos. Y yo te envío, tú que me escuchas y eres hijo, honra a tus padres, bendícelos, háblales ahora que los aman, porque Dios te va a bendecir en toda área que tú hagas, en todo. Y no le pase lo que le pasó a Moisés. Si tú, que miramos anteriormente, que hemos ido escudriñando la palabra de Dios, contra él remetían y contra él estaban levantándose de que lo iban a matar, de que iban a destruir a Moisés. Pero cuando él murió,
Se dieron de cuenta del gran hombre que Dios había colocado en ellos. Del gran hombre que tenía al frente, pero que no lo honraron, que no lo quisieron. Y cuando murió Moisés se dieron de cuenta de lo que él vivió. Entonces el pueblo sí estaba desanimado, estaban desalientados. Pero Dios siempre te da una segunda, tercera, cuarta oportunidad. Y Dios te dice, levántate y sigue adelante. No importa la circunstancia en la que tú estás, en la que tú te encuentras, Dios te dice, tú tienes que levantarte y seguir hacia adelante. No mires atrás o mírelo donde Dios te sacó, pero no lo mire para que eso que viviste atrás te frustre, te lleve a la incertidumbre, te lleve al fracaso, sino que sea lo contrario, el Señor, de allí tú me sacaste, de allí tú me hiciste. Y eso es lo que Moisés siempre habló al pueblo. Acuérdate donde Dios nos sacó. Acuérdate de lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios va a hacer y lo que Dios seguirá haciendo en tu vida desde ahora y para siempre. Que Dios te bendiga y estaré orando por ti. Señor, te doy gracias por tu bendita y preciosa palabra. Gracias, Señor, por ese mensaje que tú nos das, donde tú nos hablas de animarnos, de esforzarnos, porque tú vas adelante de nosotros para que las puertas les sean abiertas, para que el Jordán, aquel impedimento que teníamos, sea quitado, Señor de los cielos, Padre. Eso es lo que tú quieres, que nosotros nos animemos, sigamos adelante, porque tú abrirás caminos, Señor de los cielos, en medio de los ríos, en medio del mar, en medio de los impedimentos, tú abres caminos, Señor de los cielos, y tú nos conduce a una vida eterna. Porque por eso tú diste tu vida por amor de nosotros, para que tú y yo alcancáramos a obtener una vida eterna, para que nuestros hijos obtengan la vida eterna, para que nuestra familia, el ser que tú amas, tenga la vida eterna. Pero que eso tú y yo lo podemos hacer clamando a Dios, pidiéndole a Dios misericordia, clamando por nuestros hijos, clamando por nuestra familia. Señor, yo quiero que mi hijo esté escrito en el libro de la vida, para cuando tú lo llames, él pueda responderte. Aquella persona que tú amas, diga, Señor, escribe el nombre en el libro de la vida, Señor. Esta es mi gran dirección. No pienses todo en la área económica, porque esto estamos viendo en los últimos tiempos. Dios nos va a levantar la iglesia. Dios va a levantar la iglesia en muy poco tiempo. Dile, Señor, cuando sea el rapto de la iglesia, seamos levantados. Porque aquellos que vamos a ser levantados son aquellos que aparezcamos allí en el libro de la vida. Así que esa es mi invitación, de que tú le pidas a Dios, de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Cuando estemos allí podamos responderme, presente, aquí estoy. Y no que tu nombre sea borrado, de aquí no te encuentra tu nombre. Qué tristeza, qué desespero y qué lamentaciones serían. Señor, te doy gracias por todo, Dios de los cielos. Gracias. Gracias por tu bendita, preciosa palabra, Señor. Tu palabra me llena de vida, de aliento y de fortaleza en todo y en cada instante, Señor. Porque tuyo es el poder, tuyo es la honra, la gloria, y tuya la alabanza desde hoy y para siempre. Aleluya. Amén, amén y amén.